Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Cepa es la palabra que más se utiliza por estos días en el mundo, tanto que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha atribuido el aumento de contagios con coronavirus en la capital, posiblemente a la variante del virus de origen inglés. Por su parte, varias instituciones y científicos del país han calificado estas afirmaciones como confusas y argumentan que no existe evidencia confirmada de que esta cepa del Reino Unido ya se encuentre en nuestro territorio y que incluso hay muchas más variaciones en todo el mundo, algunas colombianas. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es una cepa? ¿Puede aumentar la agresividad del virus al existir una variante? ¿Qué tan complicado es el manejo de estas mutaciones? Bueno, son muchas las preguntas que surgen y para resolverlas esta noche nos acompaña el doctor Julián Fernández Niño. Él es director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. Doctor Julián, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Doctor, en un virus, ¿qué es una cepa? Comencemos por ahí. Utilicemos mejor un nombre más genérico, que es variante. Es decir, todos los agentes biológicos, pero en particular los microorganismos, y eso pasa con los virus, tienen un ancestro. Hubo un primer virus, SARS-CoV-2, que se originó en China. Ese primer virus generó dos grandes linajes o brazos, el A y el B, y después de eso, como daba la metáfora la doctora Marta Ospina, es como un arbolito de muchas ramas, unos más emparentados de otros. La palabra más amplia es variantes. ¿Por qué? Porque los microorganismos, al igual que todos los agentes biológicos, mutan. Esas mutaciones son cambios y esos cambios se traducen en que cambian algunas partecitas del virus, de sus proteínas. La mayoría de cambios no se presentan implicaciones ni clínicas ni epidemiológicas. Solamente algunas pueden ser de importancia. ¿Y cuántas mutaciones podría presentar, podría tener? En otro tipo de coronavirus, como los coronavirus humanos que han convivido con nosotros desde que existimos como especie probablemente, se calculan que hay entre 1 o 2 mutaciones por mes, nuevas, pero de cada variante. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la cepa británica, hay un alto número de mutaciones que pueden tener implicaciones, dado que interactúan entre ellas, y por la localización de esas mutaciones. Por ejemplo, en los nucleótidos que codifican para la proteína de la espícula, que la espícula es aquella proteína que permite la adherencia del virus a las células que invade. Y en este caso, ¿cuáles variantes o mutaciones se han identificado en el país? ¿Hay algo por lo que debamos preocuparnos? Lo primero que hay que entender, como dije al principio, es que hay muchísimos linajes de este virus, de los cuales al menos 22 se dice, circulan en Colombia. Esto es normal, porque surgen de manera natural conforme el virus se va replicando. En el caso particular de Colombia, se ha identificado desde el 20 de marzo una variante colombiana que fue registrada así en unas bases de datos internacionales donde se registra la información genética de estos virus. Sin embargo, como dije, esto no implica que estas variantes generen diferencias clínicas y epidemiológicas, y la variante colombiana es una variante que no se comporta de manera distinta. Y al contrario, esto muestra la capacidad de vigilancia genómica de Colombia. En todos los países van a surgir nuevas variantes. Si no las han detectado, es probable porque no tienen una alta capacidad de vigilancia genómica. Colombia es el tercer país de América Latina que hace vigilancia genómica, y gracias al Instituto Nacional de Salud y al liderazgo de la doctora Marta Ospina, vamos a lograr hacer hasta 500.000 genomas al año con una red de laboratorios que complementa la labor que desde el 2016 hace para muchos microorganismos el Instituto Nacional de Salud de Vigilancia Genómica. Entonces es normal que apareciera,
es esperable, es una muestra que estamos buscando y no tiene, como la mayoría de variantes, implicaciones clínicas y epidemiológicas como sí la tiene la cepa británica. A propósito de eso, doctor, ya que estamos hablando de la cepa británica y de ese linaje, ¿qué tiene característico ese linaje del Reino Unido del que tanto se habla? El número de mutaciones que tiene, la ubicación de esas mutaciones en esa proteína de la espícula entre ellos y la evidencia que se ha encontrado en el Reino Unido de que esta variante, y acá sí se podría hablar de cepa porque tiene implicaciones en un comportamiento diferente, tiene en el incremento de la probabilidad de contagio. Es más efectivo al contagiar y de acuerdo a los análisis que se han hecho, entre un 50 a 70% es más contagiosa que las variantes predominantes. Sin embargo, yo quiero ser muy claro, es probable que esté o que vayamos a identificar en algún momento la cepa británica en nuestro país. Eso es algo que es factible, como otras variantes. Sin embargo, esto no quiere decir que se comporte necesariamente igual que como se ha comportado en el Reino Unido, porque factores ambientales y la competencia entre las variantes entre sí determinan que alguna se vuelva más predominante que otra. Entonces, no necesariamente el comportamiento va a ser igual. Por supuesto, es un factor que nos debe preocupar, o más bien no preocupar, no ocupar, como lo estamos haciendo, pero en este momento deberíamos concentrarnos en aquellas cosas que sí podemos controlar al tiempo que hacemos vigilancia genómica, que es mantener las medidas, porque cada replicación del virus es una oportunidad para que surjan más y más mutaciones, lo cual es normal. Pero si queremos minimizar esto, tenemos que minimizar la transmisión con o sin cepa británica. Esto debe ser nuestro imperativo. Es normal, dice usted, doctor, que se presenten esas variaciones, pero ¿qué hace que una sea más riesgosa de la otra? ¿Qué es lo que nos hace preocupar u ocupar? A ver, esto es una muy buena pregunta. O sea, las mutaciones de los agentes biológicos, en principio, son aleatorias. En las replicaciones se producen cambios genéticos que hacen que los descendientes vayan cambiando. La mayoría de modificaciones son pequeñas, pero se van acumulando hasta que el número de acumulaciones es tanta que por criterios filogenéticos se puede decir, esta es una variante que ya tiene un comportamiento distinto. Normalmente esos comportamientos no implican que el virus sea o más contagioso o más agresivo, a menos que se produzcan tantos cambios en el genoma del virus que se traduzca en que en el comportamiento sea distinto. Pero esto es relativamente raro que suceda y por eso lo de la cepa británica es excepcional. Esta cepa británica, hay hipótesis sobre cómo pudo haber surgido. Una de las hipótesis, y quiero ser muy enfático, hipótesis, es que pudo ser a partir de infecciones persistentes o una infección persistente en un individuo que fue tratado con un suero y que eso generó una sobreselección de algunos, de algunos caracteres del virus que generó este número inusitadamente alto de mutaciones. Entonces es un hecho, digamos, que se sale de lo esperable y por eso hay todo el interés del mundo en esa cepa británica, pero lo demás es lo normal, que es una gran variedad de un agente que está evolucionando todo el tiempo, que está diversificándose, como es propio de los agentes biológicos, mutaciones aleatorias, que solo bajo una presión del entorno se van sobreseleccionando. Perdonen si me extendí un poquito. No, está perfecto y muy interesante lo que nos está contando, doctor, pero antes de continuar con la entrevista, a mí sí me gustaría que en un paréntesis nos aclarara qué es entonces una cepa y una variante, porque al inicio usted me decía que utilizáramos el término variante, pero veo que cuando hablamos de lo que ocurre en el Reino Unido, sí nos referimos a cepa. Entonces me gustaría que los televidentes tengan claro cuándo se habla de una cepa y cuándo se habla de una variante, o dónde está la diferencia, pues. Sí,
Es muy importante entender que hay varias definiciones, pero voy a tratar de explicar como más, las más sencillas. O sea, primero que todo, recordemos que una mutación es un cambio genético. Los cambios genéticos se van acumulando de manera progresiva y en el momento en que los cambios genéticos llegan a llegar a un número, esos cambios genéticos que son como errores en el genoma, mutaciones, se llegan a acumular, se genera una variante. Ahora, la variante generalmente no induce un comportamiento diferenciado. Es decir, decimos que es diferente genéticamente al, comillas, original o a su ancestro, pero no induce un comportamiento diferenciado. En cambio, en el caso de la cepa, es tantas las mutaciones, tantos los errores, que el comportamiento del agente se hace diferente, el comportamiento biológicamente hablando. Nosotros hemos cometido el pecado, y me incluyo, de hablarlo de manera indistinta, un poco lo que le pasa a uno a veces cuando intenta transmitir al público general, pero en honor al respeto a los expertos tenemos que hacer esa distinción. No sé si fui claro, traté de hacerlo lo más genérico. Sí, señor, y le agradezco, doctor, su respuesta, porque sí es importante que poco a poco nos vayamos familiarizando un poco más con esos conceptos que sin duda pues llegaron para acompañarnos durante mucho tiempo. Doctor, cuando hablamos de estos cambios, de estas variaciones, ¿es posible que llegue un punto en el que también se generen o causen otros síntomas diferentes a los que ya hemos venido conociendo? Es posible. O sea, digamos que dentro de la gama de probabilidades de cambios genéticos posibles que pudieran generar fenotipos, o sea, comportamientos del virus diferente, la virulencia se podría afectar, pero eso normalmente no sucede. De hecho, es excepcional que se haya cambiado la contagiosidad del virus. Entonces, sí, tenemos que hacer vigilancia genómica, sí tenemos que hacer alerta, sí, siempre hay la posibilidad de que el virus cambie en uno u otro sentido, pero la mayoría de cambios, como les digo, no produce un comportamiento diferenciado, son variantes sin implicaciones clínicas y sin implicaciones epidemiológicas. Pero entonces, ¿estas variantes descartamos que sean más letales, más contagiosas, más difíciles? Por lo pronto, no hay evidencia de que las variantes, ni siquiera la cepa británica, tenga una mayor letalidad ni una presentación clínica diferente. Por lo pronto, y es algo que se ha examinado, no se ha encontrado evidencia de que eso sea así. Y entonces, ¿qué es lo que tiene esta variante que, si no provoca casos pues más graves de la enfermedad, o por lo menos no se ha comprobado, qué es lo que hace que se propague con más facilidad entre la población? ¿Cómo lo logra? Aparentemente hace más efectiva la adherencia del virus a las células y eso hace que pueda invadir más rápidamente y replicarse más rápidamente y aparentemente producir mayores cargas virales. También es algo que se está proponiendo. Esto haría que genere mayor probabilidad de infección y que sea más contagiosa, pero insisto, no hay evidencia que sea más letal. Y esos comportamientos, ¿qué impacto podrían causar en las vacunas? Es decir, ¿las vacunas tendrán el mismo grado de efectividad que para la variante original o cambiarían algo las cosas? Sí, perdona, esa es una pregunta que, como muchas cosas en este momento con el virus, que pasó de ser un perfecto desconocido a un agente de los más conocidos en la historia de la medicina. Pero hay preguntas persistentes. Y una es, ¿qué tanto las vacunas se van a afectar con las nuevas variantes? Y la respuesta es, depende. Depende de la plataforma, es decir, la tecnología de la vacuna. Hay vacunas como la de Sinopharm,
que se basa en el virus inactivado completo, en donde la respuesta antigénica es a todo el virus, y uno esperaría que las respuestas se afectará poco porque hay muchos antígenos. Otras vacunas basadas en péptidos también que podrían afectarse menos. Y vacunas como la de Pfizer, que es la de ARN mensajero. Aparentemente hay resultados preliminares que sugieren, particularmente de Pfizer, que la vacuna no se afectaría, o al menos no se afectaría sustancialmente, la respuesta a la vacuna para la variante británica y surafricana. Eso parece ser, pero yo insisto que es necesario repetir más estudios y con diversas plataformas para examinar la respuesta a las nuevas variantes, sobre todo aquellas que puedan tener un comportamiento diferente. Nunca se ha descartado la posibilidad de que vayamos a tener que hacer vacunaciones de refuerzo periódicas para nuevas variantes, como se hace con otros virus. Esa siempre ha sido una posibilidad desde antes, pero insisto, un poco lo que ahorita estamos diciendo está al medio de los dos extremos. O sea, es probable que se afecte algunas de las respuestas de las vacunas, pero también es probable que esa afectación de darse no va a ser total y dependerá de la plataforma, incluso habrá una respuesta heterogénea por individuo. Eso está por verse. Perdonen una respuesta tan larga para quizás decir lo más sencillo que es, no sabemos. Nos deja con una gran expectativa. Sí, señor. Doctor, a propósito, ahora que lo menciona, esa variante británica y surafricana, ¿qué diferencia tienen la una de la otra o estamos hablando de la misma? Fíjate que hay una discusión en la literatura científica de si no tuvieron un origen común o si aparecieron de manera separada. Lo que sí es cierto es que probablemente estén relacionadas y que ambas presentan una mayor contagiosidad, pero no mayor letalidad ni mortalidad. Y también hemos escuchado que ha demostrado ser más prevalente en niños y jóvenes. ¿Usted está de acuerdo? ¿Y a qué se debe que esto sea así? Hay evidencia preliminar de que puede ser más contagiosa en esos grupos, de que tiene una tasa de ataque mayor en esos grupos, pero todavía no es claro la razón por la cual eso se presentaría. Probablemente tiene que ver con algo de la interacción entre el agente etiológico y la respuesta inmune de estos grupos de edad, que sabemos que es distinta. Sí. Doctor Julián, volviendo a nuestro país, ¿qué se sabe o qué resultados han dado esas investigaciones sobre las secuelas que ha dejado el COVID-19 a las personas que han logrado superar esta enfermedad? Bueno, afortunadamente, si bien existe el long COVID, el COVID largo sería en español, esto representa una proporción muy pequeña de la población que persiste con síntomas de largo plazo, tales como fatiga, dolor muscular, en algunos casos otro tipo de síntomas que tienen que ver más que todo con malestar general, que pueden tardar varias semanas después del post-COVID. Afortunadamente, si bien esto está descrito en la literatura, aparentemente es una pequeña proporción de la población que queda con esas secuelas y que desaparecen después de algunas semanas. Es lo que se llama el post-COVID también, es un síndrome postviral, pero la mayoría de personas afortunadamente se recupera. Tenemos buenas noticias de que el virus aparentemente produce una respuesta inmune potente y duradera, lo cual disminuye la probabilidad de reinfecciones, al menos hasta donde sabemos y por el tiempo que hemos hecho el seguimiento. Pero de nuevo hay muchas preguntas por contestar. En el caso de Colombia es necesario hacer más estudios de cohortes para poder seguir y examinar estas secuelas de long COVID que indudablemente también son importantes. Y con los estudios de cero prevalencia, ¿qué se ha adelantado? Sí, nosotros, como sabes, el Instituto Nacional de Salud ha liderado el estudio de seroprevalencia en 10 ciudades, de los cuales ya
se han reportado resultados en varias de ellas. Nos muestra que tenemos ciudades como Barranquilla con tasas de ataques muy altas y otras como Bogotá y Medellín, donde es menor, 30% en Bogotá, 20 y algo en Medellín, se me escapa el número exacto. ¿Y esto qué nos muestra? Que en estas ciudades como Bogotá, como Medellín, todavía hay un alto número de susceptibles, personas que no han sido expuestas. ¿Qué significa eso? Que parte de lo que estamos observando ahorita es porque todavía hay un caldo de cultivo para que el virus prospere. Personas que se cuidaron probablemente, pero que tienen que seguirse cuidando, al menos hasta que tengan una respuesta efectiva a la vacuna, las 2 dosis, porque siguen siendo susceptibles. Sin embargo, ciudades como Barranquilla, que tuvieron una tasa de ataque mayor, de todas maneras también tienen susceptibles, y es muy importante que tengamos presente que no es trivial el hecho de que porque ya tenemos una alta seroprevalencia, entonces ya no voy a tener rebrotes. No, el riesgo de rebrotes y ascenso ha ocurrido incluso en Manaos, que tenía una seroprevalencia muy alta, y sin embargo hemos observado que está volviendo a presentar nuevos ascensos. Entonces, conocer la información de seroprevalencia nos permite actualizar, por supuesto, los modelos, nos permite planear mejor las medidas. Sabemos, como dije ahorita, que tenemos desde un extremo Leticia 59%, Barranquilla 55%, y en otro extremo Medellín con 27%, Bogotá con 30%, Bucaramanga con 32%, y podría seguir. Pero incluso con escenarios de alta seroprevalencia, ese número de susceptibles remanentes sigue siendo importante en todas las ciudades. Todavía tenemos susceptibles, y mientras tengamos susceptibles, la pandemia no ha terminado. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Pues, doctor Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, le agradecemos su tiempo para ayudarnos a entender un poco este contexto en medio de días de incertidumbre que vive el país. Ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Gracias a ti. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. De esta manera terminamos nuestra emisión. Los invitamos a seguir conectados. Que tengan buenas noches y feliz fin de semana.